Yo voy a tratar ahora algo que está en pleno desarrollo y que, bueno, se hace a un lado del arte de nombrar para poder identificarlo con formas discursivas que en el presente, de la mano de la tecnología de la simultaneidad de la comunicación y de la velocidad de consumo, se vuelven inclusive totalitarismos discursivos, ¿no? En este caso, es más también una invitación al debate sobre el problema, dado que precisamente en lo personal y sobre todo tratando contextos de desastres, esta insistencia sobre la nueva normalidad me hacía mucho ruido, ¿no? De allí que entonces parto del hecho de que hay una presunción de una realidad diferente. Sin duda que hay muchas de estas cosas que nos han asaltado la cotidianidad a partir de una condición como la de tener que estar recluidos, ¿no? Confinados, y que esto, desde luego, en nuestras generaciones es una situación diferente. No obstante, este problema, pues, también de la mano de las nuevas tecnologías, como ya ni tan nuevas, de la simultaneidad de la información, generó una catarata de opiniones muy rápidamente, ¿no? Hubo un apresuramiento por nombrar, por decir, por opinar, por participar, que al fin y al cabo también parte de este término, insisto, redescubierto de nueva normalidad, que de una vez asalta la información al respecto y que, como buena parte de lo que se consume en estos contextos, acaba también banalizando el asunto, ¿no? Hay un tratamiento muy trivial, muy superficial del problema y que, con todo, nos ha abierto un nuevo catálogo sobre el asunto, ¿no? Y este catálogo al respecto tiene ya algunas de las palabras que tenemos acá que sin duda han acaparado el habla y el discurso diario, que en todo caso tampoco estas palabras están transformando nada, sino que al contrario dan cuenta de un contexto vulnerable, ¿sí? De lo que precisamente el planeta ha develado frente a una amenaza conocida, recurrente, importante, a la que había hecho un lado y sigue haciendo un lado como muchas otras, sobre todo aquellas vinculadas a la regularidad de los fenómenos naturales, y que ha demostrado una profunda vulnerabilidad al respecto, que expresa además en la forma de tratar el problema. Son palabras que, insisto, nos han asaltado y que en todo caso producen una opacidad frente a la realidad que nos impide comprenderla más profundamente, nos envuelve entonces en una discursividad que nos conduce a creer y no a pensar, ¿no? En todo caso, el problema de nombrar desde este enfoque más crítico, o mejor dicho, desde este lado de las ciencias sociales, es precisamente un acto social e histórico que está vinculado, desde luego, a intereses de poder. En sí misma, ni la naturaleza ni las cosas poseen ningún tipo de significado, y esos significados son otorgados, desde luego, por los seres humanos. Entonces, son significados
contextualizados, ¿sí? Son contextualizados simbólicamente, históricamente, discursivamente, y además son también consumidos socialmente en ese sentido. De manera que estos nombres, así como estas cosas y la naturaleza, son hechos históricos y sociales, ¿no? No son fenómenos, es decir, no son cosas que tienen leyes por sí mismas, sino que operan a partir del significado que le otorgamos, ¿no? Y de allí que el control de los significados, precisamente el control del discurso, ¿sí? Nos permite, o mejor dicho, nos conduce a una realidad controlada y a esa percepción de la realidad también controlada, siempre de la mano del poder. Y cuando hablamos del poder, hay que hacer un punto de aparte. No estamos hablando de un Estado, de un partido político o de un gobierno en particular, ¿no? Estamos hablando de relaciones de poder que son mucho más subyacentes a la realidad aparente, que precisamente son aquellas relaciones que satisfacen intereses que no siempre son advertibles en la realidad inmediata. Este poder construye, edifica, produce una ideología que al fin y al cabo es también la que construye ese velo seductor sobre la realidad para que sea más opaca, ¿no? Y en la reproducción de todo esto, en la reproducción histórica y social del problema, ¿sí? Subyace también esa capacidad de resignificar símbolos y voces que siempre son tributarios a estos fines e intereses con los que se construye precisamente estas formas de nombrar la realidad, ¿no? Solo aquí un punto, esto es una escena en un hospital bastante bien dotado, que la vamos a dejar aquí para contrastarla más adelante. Entonces, en estas formas de nombrar, en este nombrar para controlar, hallamos precisamente a estos intereses que buscan, desde luego, no solamente apropiarse de las realidades, sino controlar las formas de comprensión de esas realidades. De allí que el nombre de los desastres es también una forma de producir significados al respecto, ¿no? El caso de la gripe española, sin duda, es un ejemplo muy importante porque no fue española en ningún caso, y sin embargo ha generado una memoria al respecto que la identifica de tal manera. Es decir, se trata de un nombre que no da cuenta de una realidad, pero sin embargo ha construido una realidad al respecto. La declaración de la pandemia hace un año parece haber estimulado precisamente estas ansiedades por nombrar, ¿no? Que son anteriores o que en todo caso levantan un muro frente a la posibilidad de comprender. Se nombró entonces para decretar, ¿no? De allí que la pandemia, el nombre del virus, que además se discutió muy rápidamente que no se podía llamar virus chino, por ejemplo, el nombre del virus, que además también va de la mano del nombre del futuro, ¿no? Es la nueva normalidad y en este caso, desde luego, se construyen una cantidad de cosas que se desprenden de estos nombres, especialmente el de la nueva normalidad, que también, y hay que decirlo, nombrar y quien puede nombrar, quien puede bautizar cosas y realidades, sin duda también está buscando satisfacer regodeos narcisistas que siempre están presentes, sobre todo en aquello que alcanza la vida pública. Entonces, el término, decíamos, no es un término nuevo, pero no obstante, en esta febril búsqueda de darle nombre a las cosas y sobre todo frente al hecho de que la pandemia parece haber sido algo que nos asaltó de repente, sin antecedentes, y que recurrimos a los antecedentes después del caso, un ex post facto que parece que nos hace entender lo que pasó luego de que pasó. Aparecen los consultores más importantes del discurso en el momento, ¿no? Y todos han concluido en esta idea de que aquí hay un corte en el tiempo, un corte en la historia, y que algo va a pasar después del virus, después de la pandemia, en donde todo será diferente
y sin duda, pues, todo es diferente a partir de esto y por esto, ¿no? Yo creo que esto, sin duda, vela precisamente la comprensión del problema por el hecho de que estamos frente a la expresión dramática de un proceso histórico, como todos los desastres, ¿no? Entonces, en ese sentido, el término viene a permitir esta idea de corte fresco, de corte limpio, como que funda cosas, ¿no? La aparición fortuita, en este caso, para utilizar el término al respecto, parece algo que cambia el tiempo, pero que no nos permite comprender que, en efecto, es la expresión dramática de un proceso histórico. No obstante, decíamos, el término ya había sido utilizado anteriormente y quizás tuvo lugar después de la muerte de Franco en España, precisamente cuando se habló de una nueva normalidad en el caso de un contexto político. ¿Qué supone entonces esta nueva normalidad? Las cosas que hoy tenemos que recurrir a ellas precisamente a partir de aquello a lo que nos ha culminado el problema de la pandemia, ¿no? Todo lo que está acá supone además una respuesta igualmente ex post facto del problema que ya va presentando escenarios diferentes a los que estábamos Sí, porque acostumbrados, tengo sobre que estar en todo. la charla. Gracias de todas formas. Sigo, ¿no? No sé. Ajá. Sí, no, que les rogamos que apaguen los micrófonos. Gracias. Vale. Entonces, en ese caso, algunos de los aspectos de nuestra vida cotidiana han estado intervenidos directamente por este tipo de asuntos que están mucho más vinculados a defendernos del problema que realmente a fundar situaciones nuevas, ¿no? Pero en todo caso es cierto que algunas cosas se han disparado, como lo vamos a ver, especialmente vinculada con los recursos telemáticos y los contextos virtuales, ¿no? Por ejemplo, el uso de la palabra ha sido también utilizado oficialmente, ¿no? El caso de México, o bien en el caso de la UNESCO, ¿no? Que siendo esto de junio del 2020, ya toma la palabra como, toma el término, toma el nombre como parte de sus encabezados y discursos, ¿no? Pero entonces, frente a todo esto, decíamos, es importante desanclar la mirada del presente, es decir, ir un poco más allá de ese velo seductor para poder entender el proceso que le subyace al problema, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando detrás de todo esto? Y en ese sentido, como siempre, los desastres son ventanas críticas, ¿sí? Que nos permiten asomarnos a ese proceso subyacente que no siempre es visible, ¿no? Un desastre desnuda problemas y nos abre dramáticamente a la sociedad y a sus conflictos cada vez que se manifiesta, ya sea súbito o lento, ¿no? De manera que estamos frente no solamente a un contexto en particular, sino al mundo entero como vulnerable ante una amenaza que, insistimos, es conocida y tenía un retorno seguro. No porque lo hayan dicho hace pocos años, sino porque es sabido que el retorno de una pandemia, el retorno de un virus, va a depender no de ciclos, ¿sí? Porque esto no tiene un calendario conforme al tiempo humano, sino de procesos que son sociales, no solamente biológicos, ya hablaremos de eso, y que sin duda se convierte en una amenaza segura, una probabilidad al respecto. Hablamos también de un problema fundamental, ¿no? Que creo que para mí es decisivo en este caso, que es la aceleración, ¿sí? De los capitales emergentes, ¿no? Lo vamos a prestar atención puntual. La irreversible dependencia del Internet para el acceso a la información, ¿sí? Es prácticamente la única variable a través de la cual nos conectamos con el resto del mundo. Una progresiva sustitución de los medios de comunicación tradicionales, sin duda, en beneficio de las redes sociales, ¿sí? Esta distorsión de la realidad a través de una aceleración cada vez más progresiva de las noticias que conduce a un consumo
voraz y a una efemerización de la realidad, ¿no? Cada vez es más efímera, cada vez es más veloz, y este proceso que además sustituye cada vez de una forma más acelerada la lectoescritura como proceso cognitivo de vínculo con el conocimiento de la información en beneficio de la fotoestimulación, ¿sí? Que además ya forma parte de un proceso de socialización, ¿no? Creo que la variable decisiva del problema en la que estamos aproximándonos está precisamente en la emergencia de los capitales, de los nuevos capitales, ¿no? ¿Cuáles son los tradicionales? Básicamente el petróleo y sus asociados, el capital financiero, el capital farmacéutico, los medios de comunicación. Estos son los capitales tradicionales sobre los cuales se ha levantado el mundo industrial y tecnológico de la modernidad. No obstante, los capitales emergentes, ¿sí?, representan nuevas formas de contratación que ya en el siglo XXI ha sido global y avanzado de manera acelerada, mayor explotación sobre todo, pequeñas inversiones que alimentan capitales globales, ¿sí?, como el caso de una gran cantidad de cosas que consumimos y gastamos directamente en el móvil, por ejemplo, nuevas formas de circulación del capital, ¿sí?, que además evitan la fiscalización y permiten que los capitales tradicionales no accedan a la administración de estos recursos, ¿no? Esto está fundamentalmente asentado en una cantidad de ámbitos que están vinculados directamente con el contexto virtual. Hay una lista de algunos, hay muchos más, y esto, desde luego, se ha acelerado en el crecimiento en este contexto. Insistimos, está directamente vinculado con esa dependencia irreversible del Internet, de una progresiva sustitución de los medios de comunicación tradicionales, de esta distorsión de la realidad a través de la aceleración de las noticias, de hacer de la realidad algo cada vez más efímero, y sobre todo, y esto sí tiene un efecto, decíamos, en ámbitos cognitivos, sustituir la lectoescritura por la fotoestimulación, ¿no? Entonces, en la aceleración de los capitales emergentes, estos son datos de octubre del año pasado, podemos observar todo esto que está acá, insisto, son datos recientes de aumento o disminución. Solamente Airbnb y Uber han disminuido los ingresos en el contexto de la pandemia, pero por ejemplo estamos utilizando la plataforma Zoom, que en diciembre del 2019 tenía solo 10 millones de usuarios y que hacia octubre del año pasado tenía 300 millones de usuarios, ¿no? Solo, digamos, acá son unos datos que no nos vamos a detener en ellos para no perder más el tiempo, pero efectivamente son capitales emergentes que están desplazando progresivamente a los capitales tradicionales, no en la cantidad de dinero, sino en la toma de decisiones, que esto es muy importante. Entonces, hay efectos que consideramos decisivos, estructurales, ¿no? Que subyacen precisamente a esa realidad aparente. Ese progresivo desplazamiento, como decíamos, de los capitales tradicionales, que está más vinculado a la capacidad de decisión que a la cantidad de dinero, reproduce sin duda amenazas y vulnerabilidades que ya existían, que estos capitales nuevos no van a resolver el problema creado por los capitales tradicionales, sino que van a reproducirlos y además los van a aumentar y profundizar, ¿no? No son problemas que vengan a ser atendidos, sino precisamente a ser reproducidos, ¿no? Esta sustitución de los medios de comunicación en beneficio de las redes sociales acaba superficializando el problema, banalizándolo, impidiendo que se profundice. No producen comunidades las redes sociales, al contrario, las alucinan, ¿sí? Creemos que hay un consumo voraz de la información que además está estimulado por la creación de verdades consumibles, ¿no? Se acelera la realidad, se distorsiona, se vuelve efímera, dura lo que tarda la yema del dedo en pasar por la pantalla del móvil, ¿sí? Y además también lo que decíamos, que desde el punto de vista antropológico es muy interesante de trabajar,
lo que está pasando dentro de los procesos y los canales cognitivos en la socialización de los individuos a través precisamente de la fotoestimulación en sustitución de los procesos de lectoescritura que generaban, decíamos, generaban una conexión particular, una sinapsis particular que ahora está siendo aceleradamente desplazada por nuevas formas de socialización. Y hay que reconocer que estos capitales emergentes se han fundado sobre estos procesos, están basados en esta plataforma, por lo tanto, lo que observamos al respecto en este contexto, al lado del problema del contagio, evidentemente va de la mano de este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, el resultado es que tenemos sociedades aún más vulnerables de las que les conocíamos y que se ha, como en efecto la pandemia lo demuestra, globalizado la vulnerabilidad. Entonces, ya debemos ir cerrando. El COVID-19 es la expresión dramática precisamente de la globalización de la vulnerabilidad. Estas ventanas críticas que nos permiten observar esos problemas que están detrás de la realidad y que los desastres nos abren, precisamente nos han desnudado estos conflictos que de la mano de esta pandemia se hacen más transparentes, ¿no? Además, los desastres aceleran el desenlace adverso de estos problemas y corroboran los axiomas de la relación determinante entre amenazas y contextos vulnerables, ¿no? Esta pandemia, o sea, es una amenaza que es conocida y sin embargo nos toma con los pantalones abajo, ¿no? Además, esta ausencia global de protocolos es un indicador claro de que las prioridades estaban enfocadas en otras cosas, en otros intereses y no en la advertencia del problema, ¿no? Sin duda, esta pandemia no ha cambiado ninguna realidad, sino que la ha hecho más críticamente evidente. Ahí tienen, por ejemplo, les había puesto la imagen al principio, contrastarla con realidades que son mucho más comunes y críticas, especialmente en contextos latinoamericanos. Esto es una escena de pacientes con COVID que distancia mucho de la otra que habíamos visto, ¿no? Entonces, un aspecto fundamental en este contexto es que los países han actuado como estados y no como sociedades, de manera que la respuesta ha sido más institucional y política y no ha sido una respuesta desde o pensada para comunidades, ¿no? Se han producido respuestas antisolidarias y sobre todo antirregionales, ¿sí? Con miradas completamente centrípetas y vinculadas solamente a problemas políticos y económicos de cada país. Se ha dado la espalda a la posibilidad de tomar en cuenta estos problemas como un problema que ya es planetario, que ni siquiera es territorial o continental. Se ha observado en medio de todo esto, ¿sí? Que el efecto del desastre es proporcional a las condiciones de cada país, de manera que en efecto hay una condición heterogénea del impacto del virus, pero que está directamente vinculado con la condición de cada contexto, ¿no? Seguimos además, como decíamos al principio, enfrascados en una mirada biomédica sobre el problema y no atender el problema como todo desastre, como un problema transversal, ¿no? Nos olvidamos además de que la propagación de un contagio depende de problemas, de asuntos sociales, de contextos históricos, tecnológicos, de vías y medios de comunicación, y no hemos prestado atención a este problema. De allí que no solamente ahora, sino desde antes, y esto es lo que precisamente ha permitido que esto se convierta en un desastre global. La naturalidad que viene no tiene nada de nueva, ¿sí? Y será la proyección coherente de todos estos problemas que hemos advertido al respecto, ¿no? Y para cerrar, solamente voy a leer una cita, me permito leerla, yo sé que todos la están leyendo. La naturaleza no da su significado a las cosas, los hombres son los que los desarrollan e imponen, de lo cual se siguen varias cosas. Esta capacidad de otorgar significados, de nombrar, dar nombre a las cosas, actos e ideas, es una fuente de poder. El control de la comunicación permite a los administradores de biología establecer categorías por medio de las cuales se va a percibir la realidad. Y a la inversa, esto lleva en sí
la facultad de negar la existencia de categorías alternas, de asignarlas al reino del desorden y del caos, de volverlas social y simbólicamente invisibles. Y además, una vez que se ha dado nombre a las cosas, se requiere poder para mantener en su sitio a los significados así generados. Esta es una cita de Eric Wolf, un antropólogo e historiador que realmente ha sido muy claro en muchísimas cosas y además vertebral en la formación de mi carrera. Muchísimas gracias.